Bien, calidad formal, códigos especiales, es lo que vamos a avanzar en este tema. Bien, veamos qué son las variables perceptuales e ideacionales. Son de particular importancia las calidades formales y sus fórmulas derivadas. ¿Por qué? Por lo que toca a lo perceptual. No nos olvidemos que habíamos dicho en la clase anterior que el test de Rorschach entonces es un test perceptual, ¿no? De ver cómo se da el procesamiento perceptual, ¿sí? Y diferentes procesos psicológicos en la persona. Y las respuestas de movimiento humano, con sus implicancias de estilo, los códigos especiales críticos y los índices SCZI y PTI en relación con el pensamiento. Veamos la calidad formal, el FQ. ¿Sí? Muchos al principio se confunden, FQ, DQ, no saben qué es, ¿no? Bueno, anótenselo. Calidad formal, el FQ es la visibilidad o convencionalidad perceptual de la respuesta. Su importancia radica en que uno de los problemas habituales de las personas que sufren y generan estrés o patología consiste en poder mantener una buena captación de la realidad. La evaluación de la calidad formal se hace mediante una escala de 4 puntos, cada uno de los cuales corresponde a un nivel de precisión formal, y a diferencia de la calidad evolutiva, el DQ, que lo hacíamos, digamos, como que a ojo, ¿no? De acuerdo a cómo observábamos si habían o no habían verbalizaciones, la calidad formal nosotros la analizamos en base a cierta tabla, que es la tabla A. Las respuestas que se basan exclusivamente en la forma se codifican como F+, F ordinario, F único o bien F-. Las respuestas complejas, en el lugar del código del FQ o calidad formal, sigue siendo el mismo, ¿no? Como el de movimiento activo ordinario, etcétera, 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 ¿no? Textura, forma única, color, bueno, todas esas combinaciones. Después las vamos a ver. No se preocupen. Entonces, hay 4 criterios, ¿no es cierto? Más cuando es una cosa ordinaria elaborada, con una articulación muy detallada de la forma, en respuestas que de otro modo serían codificadas como ordinarias, pero que están enriquecidas, ¿no? por la forma en que se expresa. Es decir, acá lo que estamos midiendo es la expresividad de la persona, ¿sí? Ya no es solamente que haya un verbo, como en el caso de la calidad evolutiva, sino que cómo elabora la idea. La ordinaria es cuando la respuesta es común, ¿sí? Son fáciles de ver y que estamos todos de acuerdo. La única es una respuesta poco frecuente, sí, pero cuyos contornos básicos no están significativamente forzados. Son raros, pero nosotros podemos comprobar que lo que está viendo esta persona, sí, lo está observando, ¿no? En lugar de ver, no sé, en la lámina 5 un murciélago o una mariposa, la persona puede ver un parapente. Bueno, está bien, puede ser, ¿por qué no? Y es una forma única. Y menos es cuando la respuesta implica que está distorsionado, que es algo arbitrario, carente de realismo, una fabulación. Entonces son los 4 criterios. Pero, como les decía, para esto se utiliza la tabla A. Para decidir el símbolo a emplear, entonces se empieza por consultar la tabla A, como les decía, que son las tablas de trabajo que se incluyen en el capítulo 10, en la parte 2 del libro Manual de Codificación de Rorschach, Sistema Comprensivo de John Exner. Esta tabla presenta una lista de respuestas lámina por lámina y según las áreas de localización. Fíjense este detalle, ¿no? La tabla A ha sido elaborada varias veces, reelaborada varias veces, y la última versión se ha hecho a partir de 9.500 protocolos, ¿sí? Que totalizan 205.701 respuestas. O sea que es en base a todo eso que se saca un cálculo estadístico de qué es ordinario, qué es único, etc. Como se ha señalado antes, si un ítem por ahí no figura en la tabla A, se requiere un procedimiento para decidir, la mayoría de las respuestas terminarán siendo únicas, o menos, dependiendo de que el objeto encaje de manera apropiada en los contornos de la mancha, ¿no? Entonces se utilizan los criterios anteriores, si es que no encontramos eso en la tabla A. Si se puede ver el objeto rápido y fácilmente, sin notable violación de los contornos de la mancha, debe codificarse como único. En los demás casos se codificará como menos. ¿Sí? Entonces hay que utilizar un criterio que ya está propio cuando dicen algo que no está en la tabla A. No sé si estará parapente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero más o menos se ajusta con el contorno, entonces le decimos es único. ¿Sí? Muy bien. Acá está la tabla A, esta es la de la página 137.
¿sí? Sus diferentes áreas que puede señalar el individuo, la de 24, la de 3, etc. Veamos ejemplos para entender, porque sé que a ustedes les encantan los ejemplos. Dice, vamos a usar los ejemplos que hemos usado antes, ¿eh? No esperen cosas muy nuevas. Dos vacas caminando debajo de un árbol, abajo hay dos rocas y a cada costado, y en cada costado un perro bailando, ¿no? Es lo que ve la persona. FQ más, ¿no? FQ más, ¿por qué? Porque hay verbos, hay detalle, está muy bien elaborado, ¿sí? Lleva una secuencia lógica, la forma en que se expresa es bastante racional, ¿no? Y el concepto está bien descrito y elaborado. Lámina 5, veo un murciélago, se quedó ahí, ¿no? Es ordinario, por un lado, y si vamos a la tabla A, página 161, encontramos murciélago, ¿no? Y adelante de murciélago está O, entonces ahí ya sabemos que es un FQO, esa es su calidad formal. ¿Mm? La lámina 3, un gremlin mirando de frente, ¿no? El tipo ve un gremlin. Sí, FQU. Y uno puede decir, no está esa palabra, pero está, ahí está. Pero gremlin es U. ¿Sí? En la tabla A, página 150, que corresponde a la lámina 3, ¿no? Toda una lista. Entonces, para cada lámina hay toda una lista de palabritas. Y en la lámina 2 dice una nave espacial alienígena que desciende en medio de las nubes. Es un tipo que le encantan las conspiraciones. Bien, FQ menos, porque vemos en la tabla A, página 145, ¿sí? Para la lámina 2, las opciones que hay están nave espacial y es menos. FQ menos. Entonces ahí no nos podemos equivocar. Y aunque no tuvieron la tabla A, igual si usamos los criterios, ¿sí? Para saber cuál es O, cuál es U o cuál es menos, igual nos tendría que salir. ¿No es cierto? ¿No? Dijimos que es una cosa rara, que solamente la ve la nave espacial alienígena. Entonces, le ponemos menos, por loco. Bien, las respuestas M y los estilos cognitivos. Las respuestas de movimiento humano son aquellas que el sujeto asigna actividad motriz, ¿no es cierto?, fisiológica o emocional figura humana, o bien a un ser incongruente con dicha actividad. Ejemplos de M son personas conversando, un ángel volando, sapos tocando la guitarra. ¿Sí? Entonces, todo lo que implica movimiento humano, así no sea tan humano como un sapito, se le pone M mayúscula. ¿Sí? Y en el sumario estructural vamos a encontrar la experience balance, que se abrevia EB, en la actual convención del sistema comprensivo. ¿Sí? Actualmente. Y que claramente está orientado a los movimientos humanos por sobre los colores, es decir, indica un estilo cognitivo reflexivo, proclive a encarar problemas bien definidos, usar estrategias algorítmicas. Este estilo es denominado introversivo en la jerga del Rorschach. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucho movimiento humano, entonces el individuo es introversivo, es decir, un sujeto reflexivo, ¿no? Así el pensamiento manda en él. Pero cuando el desequilibrio se inclina hacia las respuestas de color, entonces ya es otra la figura, ¿sí? Y se interpreta como estilo, donde la intuición y los estados emocionales juegan un rol importante en la solución de problemas. Hay preferencia por problemas poco definidos y se adoptan estrategias de ensayo y error con asiduidad. Este estilo se lo llama extratensivo. ¿Sí? ¿No? Entonces, las personas que, entonces en respuestas, prima el color, entonces son sujetos más intuitivos, hasta podríamos decir más emocionales, que no se guían tanto por el pensamiento como los anteriores que ven solamente movimiento. Y si el EB no revela ninguna de estas tendencias y ambos valores se aproximan mucho, se considera que es ambitendente, o sea que tiene un poquito de los dos, ¿no? O es impredictible y que tiene baja eficiencia en la solución de los problemas. Entonces, para eso nos sirve el EB. Estamos viendo de a poquito algunas cosas que vamos a ver más adelante cuando tengamos que hacer nuestro sumario estructural. Bien, veamos ahora los códigos especiales críticos. ¿Sí? Ya desde la época de Hermann Rorschach, ciertas realizaciones o conductas de los examinados llamaban la atención como potenciales índices de alguna característica psicológica, sobre todo psicosis. Dentro de estas observaciones se han destacado aquellas que parecen revelar una falla en el funcionamiento cognitivo superior, ¿no? O sea, déficit cognitivo grueso, podríamos decir, ¿no? Eso de grueso ya es un invento mío. En el sistema comprensivo existen 6 códigos críticos para perturbaciones de pensamiento y remiten a 3 grupos de fenómenos. El primero,
rarezas comunicacionales, como los códigos de B, que son las palabras mal utilizadas, ¿sí? Como recién acabo de hacer, y los de R, que son los comentarios inadecuados. ¿Sí? Entonces tenemos las rarezas comunicacionales. Las combinaciones conceptuales inverosímiles, los INCON, concepto con propiedad incongruente, los FAC-CON, relación irreal e improbable entre conceptos, y los CONTAM, superposición espacial imposible entre conceptos, ¿no? Que implican contaminación. Y tenemos también los de ilogicidad, código ALOG, arbitrariedad del razonamiento. Bien, entonces en todo análisis en protocolo, las variables aquí expuestas son integradas por interpretación global del funcionamiento cognitivo del sujeto. Se entiende que las variables atencionales revelan el nivel de fuerza, apertura y riqueza con que el sujeto atiende a la experiencia y aborda los problemas. Las variables perceptuales hablan del grado de convencionalidad con que categoriza aquello a lo que presta atención. ¿Sí? ¿A qué le presta atención este individuo? Y las variables ideacionales son sensibles a la riqueza y adecuación con que los datos categorizados son relacionados entre sí. ¿Me entienden? Entonces, en el protocolo, entonces, vemos todo eso, cómo se esfuerza el sujeto, ¿sí? ¿A qué le presta más atención? Veamos ejemplos de rarezas comunicacionales. Palabras, las de B son palabras mal utilizadas, verbalizaciones inusuales, se dividen en nivel 1 y nivel 2, ¿no? O sea, son desviaciones verbales. ¿Sí? Veamos, las de B. Muy bien. Tenemos respuestas de nivel 1. Se asigna un valor de 1 a las respuestas que constituyen casos benignos o discretos de pensamiento ilógico, lábil, peculiar o mediatizado por la situación. ¿Sí? Es el valor 1. No tan malo. Y respuestas de nivel 2, palabras mal utilizadas, verbalizaciones inusuales, ¿no? Cuyas respuestas son casos más severos de pensamiento disociado, ilógico, lábil o mediatizado por la situación, implican un juicio claramente inadecuado, una desviación evidente de la tarea o un modo de expresión muy poco habitual. Veamos la verbalización desviada, ¿no? Por ejemplo, arañas que intentan aplastarse una a otra. Es una desviación verbal 1. Tipo, una mujer con un aspecto disreal. ¿Cómo es eso? Disreal. DB2. Una bacteria que podría verse por un telescopio. No, por el telescopio, DB2. Microscopio, ¿no? El arco público de alguien. No, o sea, ahí está. ¿Qué es el arco público? No, el marco público será, no sé. Bien. DB2. Una mosca desmoronándose. No se desmoronan. DB1. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Una persona desapropietada, como de Rusia. Desapropietada. Encima de Rusia. DB1. Estas flores tienen el centro de margarina. Cualquiera. O sea, ¿cómo es eso? Una flor con el centro de margarina. Que realmente dicho, con un centro amarillo, ¿no? Va, desviación del verbo. DB1. La sangre está toda fangosa. Se habrá dicho sangre espesa. Bueno, ponemos DB1. Estas son serpientes de la Biblia, del jardín viperino, ¿no? El jardín viperino. Bueno, va. ¿No? O sea, ahí le da el significado de la palabra de otra palabra, ¿no? Del jardín del Edén, ¿no es cierto? Pero le puso el jardín viperino. DB2. Estas personas están aflatochadas en esta roca. O sea, se inventó una palabra, DB2. ¿Sí? Entonces, esas son las verbalizaciones desviadas. Hay que tener muy en cuenta estos ejemplos, ¿no? Podemos consultarlos siempre que sea necesario, porque a veces nos podemos confundir. Veamos las rarezas comunicacionales. Son respuestas desviadas, ¿no? No son de B, son de R, respuestas desviadas. Cuando el sujeto introduce una frase, llama una palabra, que no es pertinente en el contexto de la respuesta. También cuando el sujeto divaga o se va por las ramas del responder, ¿no? Cuando dice cualquier cosa. La mayoría de las DR son benignas, pero cuando aparece un nivel 2, suele reflejar una dificultad para mantener el control ideativo adecuado. ¿Sí? Veamos los ejemplos siguientes. Frases inadecuadas, que implican la inclusión de frases que son muy inadecuadas, totalmente irrelevantes, en la respuesta o el contexto de la tarea. Ejemplos. Pueden ser ostras, ¿no? Entonces ve la lamia, pueden ser ostras. Yo diría que están fuera de temporada. Frase inadecuada. Por ahí uno lo podría disculpar, ¿no? Por eso es DR1. Podría ser un gato, mi padre odiaba muchísimo a los gatos. ¿Sí? Entonces, como que se va por las ramas, ¿no? Es una clase de bicho que nadie ha visto nunca jamás. DR2.
Bueno, parece la cara de Clinton si eres demócrata. DL2. Un pájaro, pero lo que yo quería ver era una mariposa. Son frases que por ahí uno podría decir, no, bueno, es su deseo, ¿no? Pero son frases que son irrelevantes a la respuesta. DR2. Una vagina, el que la pintó estaba muy revuelto. Bueno, DR1, ¿no? A otros le darían DR2. Bien, respuestas circunstanciales. Implican respuestas que son fluidas o divagantes y en las que el sujeto hace una elaboración inadecuada con tendencia a olvidar la tarea que tenía entre manos. Por ejemplo, no estoy seguro de que podría ser esto, algo como el hocico de un animal, quizás equino o bovino, como en esa obra que estaba tan cargada de pasiones o de drama psicológico. Yo la vi 2 veces, sí, el hocico de un caballo. O sea, es una divagación, ¿sí? Una divagación de R2. Otra. Es como pollo, como los que preparan en el bar de abajo, pero mi madre los hace mejor. Creo que me está entrando hambre, ¿no? Entonces empieza a ir por las ramas, ¿sí? Ya, con frases inadecuadas. DR1, ¿no? O sea, respuesta desviada. Están también las otras que son las combinaciones inadecuadas, de las cuales hay 3 tipos, las INCOM, FABCON y COMTAN, que denotan respuestas en las que se mencionan rasgos irreales como propios de un objeto y se infieren o mencionan abiertamente relaciones inverosímiles entre objetos. Por ejemplo, respuestas circunstanciales implican respuestas que son fluidas o divagantes, en las que el sujeto hace una elaboración inadecuada con tendencia a olvidar la tarea que tenía entre manos. Esas son las respuestas circunstanciales. ¿Sí? Veamos otras, como las DB y las DR, hay niveles 1 y 2 de las INCOM. ¿Sí? Se establecen en función del grado de su cualidad bizarra. Las INCOM nivel 1 son accidentales, benignas, mientras que el nivel 2 son extrañas e irreales. Ejemplos. ¿Sí? Una mujer con cabeza de gallina. INCOM 2. Osos azules. Osos azules. INCOM 1. Un pene maravilloso con alas. INCOM 2. ¿No? Un hombre con ojos de color naranja. INCOM 1. ¿Ven? Entonces, son cualidades bizarras que está dando acá. Hay un perro, se ríe a carcajadas. INCOM 2. Una persona con 2 cabezas. INCOM 2. Una araña, esos son los cuernos, INCOM 1. La cara de un gato muy sonriente, INCOM 1. O sea que las cosas aquí tienden a lo bizarro, tienden a lo que es muy extraño, ¿sí? Es decir, incongruente. De ahí viene la palabra incongruente. Son cosas incongruentes, ¿no? Una mujer con cabeza de gallina. Las combinaciones fabulatorias, las FACOM, se emplean para identificar respuestas en las que 2 o más objetos son presentados manteniendo una relación inverosímil o imposible. ¿Sí? Excepto en el caso de las transparencias, FACOM siempre incluye 2 o más objetos. ¿Sí? Se diferencian también niveles 1 y 2, de acuerdo al grado de lo que bizarro pueda ser. Vamos a los ejemplos. 2 mujeres que atacan a mordiscos a un submarino. FABCOM 2, es una fabulación. 2 hormigas bailando. FABCOM 1. Hay un hombretón sentado y se le puede ver el corazón bombeando. FABCOM 2. Ratones en un tío vivo. FABCOM 1. La cabeza de un conejo le sale una humareda por los ojos. FABCOM 2. Aquí 2 perros están dando palmas. FABCOM 1. Esto parece un montón de insectos haciendo una fiesta. FABCOM 1. 2 castores podando un árbol de Navidad. FABCOM 1. ¿Sí? Esos son entonces ejemplos de códigos especiales. Los COMTAN es la más bizarra de las combinaciones. O sea, se combinan 2 cosas. ¿Sí? En la FACOM, INCOM. Eso tenemos que tener en cuenta. La COMTAN se codifica cuando 2 o más impresiones se han fundido en una sola respuesta de una forma que claramente viola la realidad. El proceso de fusión es lo que las convierte en inadecuadas, en contraste con lo que sucedería si se hubiera dado por separado. Mientras que la INCOM se funden 2 impresiones de distintas áreas de la mancha en un solo objeto imposible, en la COMTAN se emplea una única área. De hecho, una respuesta se superpone psicológicamente sobre la otra como una doble exposición fotográfica. A menudo, pero no siempre, las contaminaciones incluyen el uso de un neologismo u otras verbalizaciones peculiares para describir el objeto. Un ejemplo clásico de COMTAN con neologismo es la condensación de la vista frontal de un chinche con la de un buey. Entonces dice la cara de un chinche buey. No, o sea, se mezclan 2 cosas. Otro es cuando se ve la lámina en su posición habitual y luego se le invierte y entonces se concluye que el rojo central de 3
es sin duda alguna una mariflor, ¿no? O sea, ahí funde una flor con una mariposa. No se recuerda un dibujito del que había el oso león, la osa posa, el mono rino. Esos eran ejemplos de Contam, ese viejo dibujo. Algunas contaminaciones son menos evidentes o dramáticas en la fase de respuesta y solo se manifiestan en una encuesta. Una respuesta a toda la lámina es una buena ilustración de ello. Respuesta. Una mariposa. Encuesta, repite, ¿no? ¿Es una mariposa? Sí, estas son las alas, el cuerpo, aquí dan los ojos, la boca y las orejas. En esta respuesta el sujeto ha fundido la respuesta popular mariposa con una respuesta de cara. ¿Sí? La calidad formal de ambas es ordinaria y por eso la codificación de toda la respuesta es WS, ¿no? O FOAP. Contam. Eso es lo que nos interesa. Es contam. Esa es la codificación. ¿Por qué? Le puso ojos, boca, orejas. ¿Sí? Lo fusionó todo en uno. Bien, tenemos también la lógica inadecuada, log. ¿Sí? Siempre que el sujeto sin ninguna inducción emplea un razonamiento forzado y nada convencional para justificar la respuesta. Representa una forma de pensar floja y simplista que es un semillero de pensamiento deteriorado. Algunos ejemplos son, ha de ser del polo norte, porque está en la parte de arriba de la lámina. Será un minero del carbón porque está todo negro. Esto, una lechuga, está al lado de este conejo. Un pájaro gigantesco porque lo ocupa todo. ¿No? Bien, señores, esos son ejemplos que hemos visto, lo pueden encontrar también en el libro de Esner, ¿sí? Para aquellos que no lo tienen, bueno, lo siento, consíganselo, pero los que están pasando clases conmigo, ustedes ya saben que yo hago todo lo posible para que lo tengan. Bien, entonces, queridos estudiantes y oyentes que lleguen a este video, pues muchas gracias, nos vemos en una próxima.